Listo, en Sí, 3, 2, 1. ya está grabando, quédese tranquilo. Bueno, seguimos con la idea del pecado. Ahí Jacob dice algo interesante, dice, es como que la idea de Dios viene con la idea del pecado. Pero aclara, qué importante, no son cosas antagónicas. ¿Sí? Ustedes si siguen la IDAG es claramente un documento donde dice la vida, camino a la vida y camino a la muerte. Son como dos caminos. Hago otra aclaración que a mí me parece interesante. Dijimos que en Génesis, que lo vamos a ver más adelante, cuando peca a Adán y Eva, entra la muerte, dice, ¿no? Vuelvo a repetir algo que voy a repetir durante toda esta clase. Durante Entra toda el la vida. durante toda la vida, sí, porque me parece que soy bastante complejito para algunas cosas. Entra el sentido a la muerte. No dice la Biblia que iban a vivir eternamente. Entra lo que se llama la angustia a la muerte. Ese hecho de decir, estoy angustiado porque me voy a morir. ¿Sí? Adán no tenía concepto de muerte hasta que entra el pecado. ¿Y ¿Sí? qué onda eso? Eso ¿Cómo, habla. cómo surge, o sea, bíblicamente, o sea, en el pasaje bíblico? ¿Cómo Pero, es por traducción? ¿Es por, o no, pero sea, si de vos lees el curioso nomás? pasaje. Sí, ya sé que eso es curioso. Si yo tengo que titular este video, después lo tengo que cambiar 33 veces el video. Porque el video era pecado, ahora vamos a hablar a Adán y Eva. Y en el medio, muerte. Dice Pero Génesis. bueno, y el pecado, la paga del pecado, no, mentira. Sí. Era la muerte, ¿sí? Entonces el Señor plantó un jardín, ¿sí? Dios, el Señor hizo que creciera toda clase de hierba, el Edén nacía del río, ¿se acuerdan todo ese pasaje? Y en el 17 del 2 dice, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Está bien? Eso dice el pasaje bíblico. Si vos a la luz de este pasaje entendés que el hombre va a morir. Dice, Claro, cuando o sea, comáis, va a ahí morir. o en un tiempo va a morir. No, si come de ese árbol va a morir. Sí, Según este solo pasaje. Si vos lees el castigo al hombre, No mueren. no le dice que va a morir. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y del polvo verás. ¿Sí? El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese pasaje, más el castigo, nos dice que no estaba pensando Dios en la eternidad del hombre en Génesis. O los autores que lo escribieron mitológicamente no están pensando en la idea de que el hombre antes de la caída era eterno. Entonces nos da la idea que el hombre antes de la caída no tenía sensación o no tenía la angustia de la muerte. Sí, la angustia digamos, del pecado, de la culpa y Del, digamos, de alejarte de del Dios. delfín, un animal que vive su vida largamente, muere inconscientemente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Se muere. Un día a mí se me murió un gato.
A 1 hora estaba dando vuelta, a las 2 horas estaba duro como un freezer, así. Me pasó lo mismo con un Quedó perro. así, no lloró, no sentí nada. Me di cuenta porque digo, no está el gato alrededor del bife de chorizo que estaba haciendo. 2 bifes de chorizo estaba haciendo, estaba solo. Y entonces me iba a hacer 2 sándwiches de bife de chorizo. No está el gato, lo veo en la pieza, está aquí. Digo, lo toqué, estaba más frío que el hielo. Digo, este se murió, supongo. No, capaz que lo enterré y salió vivo, pero se murió el gato. Si no tuvo la angustia de la muerte, ¿qué nos produce el pecado a nosotros? La angustia de la muerte. El saber que tenemos un final, el saber que por ahí no vamos a trascender, que hay limitaciones para nosotros. Eso produce el pecado a nosotros. El comprender que tenemos un límite. Y eso nos genera angustia. Y esa angustia nos genera desesperación. Y esa desesperación nos lleva a tomar malas decisiones. Porque todos estamos preocupados qué va a pasar después con nosotros, cómo podemos llegar a trascender, qué va a ser de nuestra vida. Sí, el Yo pensé... hecho de no ser como Dios, digamos, que es lo que también dice la Biblia, que es como el pecado del hombre, es siempre buscar ser como Dios y no darse cuenta y ser humilde de sus limitaciones y que o sea, no tiene ese poder, digamos. Claro, por eso no, el pecado la muerte que trae el pecado es una muerte espiritual, no física. Nunca dice la Biblia que Adán iba a vivir eternamente. Porque de hecho dice, rajémoslo porque va a agarrar del otro árbol. Ahí sí va a ser como nosotros. Vamos a ponerle el límite. Lo que indica que no iba a vivir para siempre. O sea, el pasaje es claro, no iba a vivir para siempre. Al contrario, iba a sufrir para siempre, en ese caso. Sí, y yo creo que la mejor paga del pecado, en el sentido que planteó Dios ahí, es el hecho de vivir sin la gracia. Al vivir sin la gracia, vos vas a tender a buscar algo que te saque de esa gracia, que es Dios, de esa limitación. Ahora la tierra te va a dar espina. Vas a sufrir en el laburar. ¿Sí? Esa es la consecuencia. Nos metimos en un tema que no nos íbamos a meter. Volvamos ¿Sí? al pecado. Volvamos al pecado. En el libro de Deuteronomio 30:20 se plantea que la obediencia es el camino a Dios y en este se encuentra la clave de la vida del ser humano. La obediencia a Dios es el camino a Dios, no a los hombres. Yo no cometo pecado cuando desobedezco algo que me están diciendo que está mal. Aunque su pastor, su líder le diga, no, me desobedeces, es pecado. No es pecado nada. Si vos estás diciendo algo que no es de Dios, no es pecado. ¿Está bien? Sí, es pecado cuando Dios te está diciendo que no hagas algo. Y aclaro, pecado no es violar los 10 mandamientos solamente. Pecado puede ser hacer algo bueno, con malas intenciones, que Dios no te pide. Aunque sea bueno, yo voy a ser misionero en Kamchatka. Digo una cosa que se me ocurrió ahora, ¿no? Y Dios no me lo pidió. Pero es algo bueno, no importa si no te lo pidió, estás haciendo algo bueno. No te lo pidió, es pecado, porque eso no lo quiere Dios. ¿Sí? Eso no quiere Dios. Pero estoy haciendo bueno algo, voy a predicar. Sí, va a predicar, se va a convertir la gente, pero no es lo que quiere Dios. Sí, eso no va a ser bueno. Si nosotros a veces creemos, no, yo no me acosté con nadie que no fuera mi esposa. No maté a nadie que no fuera... Iba a decir un nombre y tengo que estar grabado. Está grabado. O sea, ahora tengo esto que grabamos va a ser problemático, les digo. Va a ser problemático. No grabé nada.
a alguien que me hizo algo, ¿no? Sí. No engañé a mi esposa, no robé, no mentí. No, pero pudo haber hecho un montón de cosas buenas que Dios no me la pidió. Es lo que decía Jesús cuando vino el joven rico, que decía esto ya lo vengo cumpliendo, como que se daba por sentado que el chabón ya era un crack, y como que Jesús lo miraba con una cara de, mira pobrecito, Anda- no entendió nada. Lo que pasa es que Jesús fue inteligente, inteligente. Y dice, bueno, andá y vendé todo. Y ahí le complicó la vida. Ahora, Ahí en realidad, le pinchó donde le dolía. si Dios, ustedes dicen, sí, yo voy a la iglesia, sirvo al Señor, pero no entrego todo mi corazón, no entrego ni el dinero ni nada, es pecado. Frase que yo escuché decir, no importa dónde. ¿Sí? La obediencia trae bendición. La obediencia al pastor y a los líderes trae bendición. Eso no es verdad. Trae bendición si lo que pide el pastor es de bendición. ¿Sí? Claro. Sí, no la Eso tiene obediencia que... en sí misma. Claro, sí, no hay obediencia de vida, ¿eh? Esto no es el ejército. Eso es una ley que sacó Alfonsín para que no le hagan un golpe de Estado. Es decir, no, pero yo tengo que obedecer porque mi superior me dice, mira, esto es lo que decía mi mamá y que Sí. decía mi abuela y que decían todos los viejos. El Si tema es que la todo Biblia, el tema es que esto, la gracia de la Biblia es que al nadie ser superior de nadie, tenés que estar sujeto por amor, digamos. Esa es la gracia que algunos siempre todavía y no. cuando hagan la voluntad de Dios. Claro, claro, obvio. La pregunta que nos hacían los viejos a nosotros era, hace años, ¿no? Si todos tus amigos se tiran de un puente, ¿vos te vas a tirar de un puente? Obviamente que no. Esa es una pregunta que no Típica. tiene sentido. ¿Sí? Yo no me voy. Si lo veo a José Luis, mi amigo, que se va a tirar a un puente, a lo sumo le digo, no te tires, yo no me voy a tirar atrás de él. Es un concepto erróneo. Pero a veces creemos eso en la obediencia. Dice Deuteronomio 30:20, ama al Señor, tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, porque por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese que el autor destaca varias veces, sé fiel a Él. Claro. O sea, más que a la ley, o sea, es como ser fiel a una persona, porque a veces entendemos la ley como algo que nos ata y, digamos, Dios nos dio, digamos, esos mandamientos para bendecirnos. Es que yo creo que hay que ser fiel a la ley y creo que a la palabra de Dios hay que ser fiel. Pero lo que está marcando el pasaje claramente, que lo está diciendo Moisés, Moisés, no sean fieles a los líderes, vos tenés que ser fiel a Dios, no a un líder. Lo que te trae bendición es la fidelidad a Dios, no al líder. Evidentemente que vos vas a ser fiel al líder cuando el líder sea fiel a Dios, cuando estén todos los planos cruzados, cuando estén las dos relaciones juntas. Mientras tanto, no. O sea, qué sé yo, a mí el líder me manda a pintar la iglesia católica de negro, es un delito. Aunque le hagan con justas razones, es un delito, discúlpenme. Vandalismo. No, pero me lo pidió el pastor de la iglesia. Se lo pide Magoya, hermano. Te agarra la cana, va preso. Y después va preso el pastor. Claro. Sectario. Hay varios. Sí, el tema es que bueno. también es como que también hay muchos que usan como esa libertad también, como diciendo, bueno, yo no tengo que obedecer a nadie, ¿viste? El típico rebelde. Pero bueno, obviamente yo entiendo que
Dios también da responsabilidades a las personas y uno en todas las relaciones está sujeto a alguien, a tu papá, a tu mamá, a tu Sí, tío, no sé. O sea, pero esa pero responsabilidad, digamos, tiene su consecuencia, digamos. Obviamente, como decía, si esa persona hace todo mal, te maltrata, obviamente no vas a quedarte ahí. Pero esa no es una excusa como para no hacerle caso, ¿entiendes? una cosa es la obediencia a un padre, cuando uno vive en una casa del padre, ¿sí? Tiene que aceptar las reglas del padre. Usted dice, pues soy grande, tengo 28 años. A ver, esto es simple. Si vos vivís en la casa de tu viejo y pagas los impuestos, tenés un techo, te la tenés que bancar. Tenés que, sí. Salvo que te pida un delito. Otra cosa es un pastor, un líder de la iglesia, que vos tenés que, ahí te sujetás por amor, pero vos tenés que saber cuál es el límite. Che, esto es lo que te estás pidiendo es una barbaridad. Yo no me voy a sujetar. El otro día me encontré con alguien y me dice, no, a mí nadie me dice quiénes son mis amigos, ¿no? O con quién hablar. Y tiene razón, yo le iba a decir, Obvio. bueno, pero tiene razón. Yo, pastor, no le puedo decir a ustedes, che, miren, no se junten con Juancito porque no me cae bien. Salvo que Juancito venda droga. Diga, che, Juancito vende droga, va a Ahí todos terminar los en días. cana. ¿Cómo? No escuché, Campos. Ese es un buen tema Heisman. para hablar, porque hay ¿Qué? algunos que usan el texto de, creo que es Nada, Corintios, profe. que usan el texto de Corintios de el tema de las amistades, ¿no? Digamos, el yugo desigual, o sea, no podés tener relaciones, digamos, profundas con gente que, A ver, que no cree en Dios, pero no significa no tener relaciones. O sea, no es que si no, no va, no podés vivir. ya esto va a ser charla de café, no va a ser ni pecado ni nada. Ya el título del video es otra cosa, ya es charlando café. O Pero sea, son temas que salen, las profe, está bueno, está bueno. relaciones, el yugo desigual tiene que ver con el matrimonio. Que entre paréntesis, yo creo también que no es entre un creyente y un no creyente. A veces el yugo desigual se da entre creyentes. ¿Sí? Si vos, doy un ejemplo en ustedes que están estudiando en el seminario, si vos sos misionero y ella tiene llamado pastoral, son dos güeyes que van para el lado diferente. O sea, uno tiene que renunciar a algo, Claro. si no, no tiran juntos. Sí, Eso es un yugo desigual. porque no Nosotros lleva a siempre cabo su llamado y trae consecuencias malas. trae amargura, trae... Está bien, el Trae yugo desigual es... divorcio. Sí, el problema es que tampoco los dejamos divorciar. Lo tenemos al tipo como un amargado o a la tipa como una amargada. Entonces decimos, no te puedes divorciar porque es pegado. Ahora, el yugo desigual. El yugo desigual. No es solamente entre creyente y no creyente. ¿Sí? Porque si ustedes leen a Pablo, Pablo dice en un momento que le da consejo a la mujer, que la mujer se quede así como está. Ahora, si el hombre se quiere separar, que se separe. Le dice a la mujer creyente y marido no creyente. Hoy se puede aplicar a todos los géneros. También el yugo desigual se da en nuestras iglesias. Chicos que son muy buenos, donde la chica tiene un llamado al ministerio y el pibe tiene un llamado a otra cosa. Y no se... A la comisaría. Sí, algunos hermanitos creyentes tienen a devoto, decía mi abuela, ¿no? Para ir devoto. Para la iglesia, no, para el penal, me dice. ¿Qué iglesia? No, tiene eso. Sí, el yugo desigual es para todo. Hasta lo que yo avalo como pastor, ¿eh? Pero no tiene que ver con la amistad. La amistad, de hecho, yo tengo que ser amigo de la gente. ¿Cómo le predico? Tengo que tener relación. Obviamente yo no le voy a pedir un consejo
al verdulero de la esquina. Che, ¿cómo hago para llevarme bien con mi esposa? Y Claro, porque el obvio. tipo me va a venir, me va a decir cualquier cosa. Yo tengo amigos que son, tengo un amigo que es totalmente inconverso. Yo no le voy a pedir un consejo cómo llevarme bien con mi esposa, porque el tipo me va a decir lo que tiene él desde su corazón, Claro. que no es perspectivamente positivo. Sí, te va Sí, a a decir los qué hacer unos con la yo, esposa todavía. sí, engañala, andate. Sí. ¿A quién le tengo que pedir consejo? A alguien creyente. Esa es la Obvio. diferencia. Pero ¿cómo si yo no tengo amigos creyentes, cómo predico? Claro. ¿Cómo mantengo diálogo? Sí, obviamente la Eh, iglesia, o sea, siempre, por eso es tan necesario, y hablaba Jesús del tema de la también y de otros textos de congregarse y de ser iglesia, porque todos nos necesitamos entre todos. O sea, bueno, puedes ser cristiano solo. sí, es una realidad. Pero tampoco quiere decir que algunas estructuras eclesiales te hagan mejores cristianos. No, obvio, obvio. También tenemos que encontrar el lugar donde están siguiendo a Jesús. Total. Y no se monta un show que pareciera que estuviéramos siguiendo a Jesús. Y también, profe, hablando de esto y relacionando al tema de hoy del pecado y No de la estamos yendo al obediencia, ¿no? diablo. No No, estamos bueno, pero yendo, agarramos, no por vamos eso, por otro. volviendo al tema, está bueno porque a veces como que nosotros como cristianos a veces como que no hablamos mucho de la obediencia y como que suena medio mala palabra el tema este de la ley y bueno, los textos del Antiguo Testamento como que los pasamos de largo, pero para mí es interesante verlo desde ese punto de vista, como que, y bueno, que Juan lo repite hasta el cansancio, el tema de obedecer, el que me obedezca es el que me ama, ¿no? Esto de la obediencia como símbolo del amor, que tal vez en nuestra sociedad no garpa el mensaje, ¿no? De decir eso, pero es lo que la Biblia dice. Pero mira, hay algo que yo dejo claro. Amar a una persona no es un sentimiento, ¿sí? Eso es enamoramiento. Cuando ustedes dicen, te amo con todo el corazón, y después se quieren divorciar o se pelean con la novia, y te vienen y te dicen, se acabó el amor. No, espera, es decir, o elegiste mal, pero el amor no se puede acabar, porque es una acción, Sí, por no un definición el sentimiento. amor es, tipo, no existe eso. Es una acción. Lo que se puede acabar, que es verdad, darte cuenta que elegiste mal. Yo elegí, como una vez me dijo un alumno, que usted no conoce, me dice, la verdad, hablé de este tema, me miró, me dice, tengo que hablar con usted. Y dije, oh, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabe Se qué? pudrió todo. Yo, sí, además es grandote y me pudo haber dado un golpe. Ahora es amigo, es amigo y Ahí- hablamos seguido, me dice, sí, amigo, me dice, ¿sabe qué? Yo traté de amar a mi esposa, pero es infumable, dice. Así fue, infumable, dice. Me Como para que no casé, queden dudas, ¿no? sí, me casé equivocado, me dice. Yo lo miraba, digo, además grandote, 2 metros más que yo, me dice, no la... Es infumable. Sí. Yo la amo, y me dice, como hermana en Cristo, encima creyente. La amo como hermana en Cristo, como mamá de mis hijos, de mi hijo la amo. Pues no me voy a... No. Y la verdad es que hace una diferencia, sí. A veces en los matrimonios, la equivocación se da en el casamiento. Ahora, un matrimonio no se acaba por falta de amor, porque el amor es una acción. Es un compromiso, Yo, es un pacto. yo amo a mis hermanos. ¿Vieron que te dice los hermanos de la iglesia son buenísimos? Te dicen, ay, pastor, yo lo amo con todo mi corazón. Ahora, no van a los cultos, no diezman, no te hacen caso. Pues sí, ¿en qué Y parte me amás? sí, y si te equivocaste, ya te están No, te pero están no sé. con la lanza. Yo tengo una mujer que es muy amiga no, conocida, y me escribe todos los días.
Y siempre que yo fui su pastor, el día del amigo me mandaba, feliz día al amigo, somos amigos en Cristo. Y yo siempre miré para los lados y dije, yo no soy amigo. O sea, yo no le cuento mis cosas íntimas a ella. Pero ella sentía, ¿no? Una cosa es eso, las personas grandes. Ahora, entendamos, Sí, el amor es un acto de obediencia. El acto más grande que hacemos nosotros es amar. Es un acto de obediencia. Al no amar, estamos pecando. total. Al no perdonar, sí, ustedes pueden ser perfectos, santos, irreprochables, pero ustedes cuando no perdonan Estamos en al que les pecado. hizo algo, están en pecado. Por eso Jesús dice, no se enójense, pero que no se quede su enojo hasta la tarde, no prohíbe el enojo. El pecado no es enojarse. Disculpen eso que dicen algunos pastores, no hay que enojarse porque es pecado. No, Jesús dice, enojate. Ahora, sabelo, no puedes llegar hasta el atardecer, tenés que calmarte, pedir perdón. Claro, queda ahí. Queda en la emoción, digamos, ¿no? En el pasar a hacer una acción que haga mal a Sí, Por otro. eso creo que es clave, Jesús es clave para todo. Y sí, Jesús hizo un par de cosas, Dani. Yo sé que a vos te complica hablar, descubriendo tu Dani. apellido te complica hablar de un judío bien, pero bueno, ya vamos a trasanar. No, ¿cómo es? Sacar esas heridas. Estamos en eso. No sé, después Te quiero rompió ver... toda el profe. Sí, yo tengo que... Todo tengo bien, que ver todo el... bien. Ellos tienen más problemas con nosotros que nosotros con ellos. Pero bueno. La clavó en el ángulo el profe. Ya somos nosotros, sos una nación aria. Te falta... No. Quiero... Acá va por el apellido, no va por ninguna nación, nada, va por el apellido. Yo le quiero decir algo. Yo quiero ver el apellido y quiero ver la línea parental. Sigo. Dice otro autor, dice Cripps, dice, el entendimiento de la naturaleza del pecado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acompaña la revelación progresiva de Dios o, por otro lado, el conocimiento de la humanidad de la santidad de Dios. Este es un libro de teología del Antiguo Testamento. Siempre, yo les quiero decir, no tengo otro documento más el que estoy leyendo. Está en portugués, no está mal eso. Está en portugués. Los años de repetir la misma cita me lo aprendí de memoria. Sí. Y el portugués no es tan difícil de leer. No es tan complejo. Sí. Sí, si ustedes ven ahí, la O es el entendimiento de la naturaleza del pecado. Es fácil. No me dejaron dar portugués en la UCA porque dicen que no es un idioma y para... esta frase que está buena, digamos, que a veces en la iglesia como que tal vez no lo explicamos bien, el hecho de que, o sea, un ser humano se da cuenta que es pecador, ¿sí? La culpa y todo, bueno, lo que lleva al pecado, pero como que todavía no entendemos como la relación de Dios con nosotros, sabiendo, ¿no? Que aún somos pecadores y que nos seguimos equivocando, sin caer en la culpa esa, viste, que en algunas iglesias, viste, como que están con el látigo así, pegándose a ellos mismos, A ver, ni pero tampoco usted... en no A ver, importarle. un examen final a ustedes les sirve para darse cuenta de lo que no saben, ¿sí? Si che, esto no lo sé, lo tengo... ¿Sí? Para eso sirven los exámenes supuestamente que son pedagógicos, ¿no? Que ustedes sepan lo que hicieron mal. Nunca tomamos examen pedagógico a veces tomamos exámenes que son destructivos. Pero bueno, las pedagogías dicen que el examen sirve para darse cuenta de lo que uno no tiene. Es un poco lo que dice Cripp con el hecho de la revelación. Cuanto yo más conozco de Dios, lo que me tiene que llevar no es a la perfección, a descubrir lo que estoy haciendo mal yo. Que nunca llego a ser perfecto. Pero cuanto más conozco, más veo mi error. Total. O sea, esto es lo mismo, si vos ves las paredes como está de mi casa, el blanco, tiene cosas grises. Si yo la pinto, me voy a dar cuenta, y dejo una blanca y otra como está, me voy a dar cuenta, che, esta no está en blanco. Tengo que pintarla. Cuanto más me acerco a lo puro, más me doy cuenta de mis impurezas. Sí, hay una frase en Juan, creo que es la que dice,
digamos, para los que aman las tinieblas no se acercan a la luz para que sus obras no queden descubiertas. No, Es como que no sé, tenés que tener esa humildad de acercarte y dejarte ver y dejarte mostrar así falible, digamos, ante Dios. Por eso los que son orgullosos. Cuando una persona se autodefine como muy espiritual, yo soy más espiritual que el otro. Dudo. Está bien, no diga dudo. Déjeme terminar la frase, porque si no pareciera que... O yo digo, él no es tan espiritual, Claro. o tu espiritualidad no está bien, estoy cometiendo un error. Porque si yo soy realmente espiritual, lo primero que voy a hacer es humilde. Si no, me falta cosas, ¿no? Cuando yo califico a alguien como pecador, digo, no, vos sos pecador. El primer pecador soy yo. Jesús se lo planteó claramente a ellos. Cuando fueron a apedrar a la mujer, menos mal que no era Argentina, porque le hubiéramos tirado piedra hasta cansarnos, ¿no? El que no tiene pecado, tire la primera piedra. Le salió bien a Jesús, porque sabía que estos tenían algún pecado. Imagínate acá en Argentina, el que no tiene pecado, ya tiramos la piedra, le hicimos la sepultura. Sí, lo que plantea Jesús es, ¿quién son ustedes para juzgar? Claro. Sí, ¿cómo ustedes? Y esa idea que la iglesia es juez. No, nosotros tenemos... No existe en la Biblia, no podés ser juez, porque un juez es intachable. Bueno, menos en Argentina, que son bastante tachables, ¿no? No, son unos fenómenos. Algunos, los fiscales que vendían droga acá cerca. Mamita. Bueno, no, pero es diabólico ese pensamiento, el de juez, que la iglesia sea juez. Es diabólico, es bien humano pensar que yo llegué a la perfección y que no cometo errores. Y que el resto se equivoca. Yo no. Yo estoy en lo correcto. ¿Por qué está mal? Porque eso evidencia que yo no estoy cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios estoy, más se nota mi falencia, más se nota lo que a mí me falta, no lo que le falta al otro, porque la cercanía impide que vea al otro. Cuando te da una luz fuerte el ojo, no podés ver a los costados, lo único que podés ver es la luz. Cuando la luz no es tan fuerte y está lejos, sí podés ver el costado. Sí, allá hay una luz, es blanca, pero ve lo que hace el otro. Ahora, cuando la luz la tenés de frente, dejás de ver. Y te das cuenta que tenés que verte para vos. El hombre, cuanto más cerca de Dios, más se acerca y busca de Dios, se da cuenta de lo que le falta a él. No solamente al otro. Sí, eso creo que es como lo que Jesús que para mí es una de las cosas que la iglesia tiene que empezar a mostrar y que siempre nos costó, que es el hecho de Jesús, por ejemplo, referenciando la misma historia que decía vos, la de la mujer, el hecho de que Dios le dice, bueno, ¿ustedes quiénes son para juzgar? Y Dios mismo no la condena, digamos. Pero le dice, pero le dice algo. Sí, obvio, le dice que no peque más porque el pecado le hace mal. Pero el hecho de que nosotros a veces es como que nos cuesta perdonarnos a veces, o como que siempre siempre la iglesia o se va al borde, se va al punto de o lo matamos, o bueno, ya fue, somos todos pecadores y cada uno hace la suya y murió ahí. O sea, como que siempre está eso de irse para un lado o para otro. El tema es el siguiente, que yo creo, vuelvo a decir ese pasaje que vos decís. ¿Sí? Le dijo, vete y no peques más. O sea, yo no te juzgo. Ahora, sabelo, lo que estás haciendo es pecado. No lo hagas más. Yo siempre me recuerdo cuando Jesús restituye a Pedro, ¿se acuerdan? Me quiere. Se pone triste Pedro. 5 minutos después,
dice el pasaje que iban caminando y Pedro le pregunta a Jesús, ¿y con ¿Qué hace este este acá? ¿Qué va a hacer este? Jesús no dice que va a vivir eternamente, le contestó irónicamente, como diciendo, me tenés podrido, Pedro, si yo quiero que no. viva hasta Que que yo yo venga. llegue, va a vivir. No es que está diciendo que iba a quedar hasta que él venga. Como Es una que te ironía de importa, le Jesús. estaba diciendo. Metete en lo tuyo. Así es el cristianismo. Queremos estar con Jesús al lado, pero pasamos mirando al que está atrás y juzgando al que está atrás. Entonces no vemos nuestros errores, no vemos a lo que a nosotros nos falta. Entonces, ahí se produce lo que plantea un poco Grip. Dice, che, miren, cuanto más cerca de Dios, más mis falencias. Más mis falencias, veo más mis errores, veo más mis problemas. Cuando veo mis problemas, me doy cuenta que soy imperfecto. Y si yo soy imperfecto, no puedo juzgar a nadie. Sí, por Yo eso, el domingo... el otro día no sé con qué profe estamos hablando, que tiró como, no me acuerdo, que tiró como algo picante, en el sentido de que, bueno, entonces, viste, nosotros como iglesia ponemos como el tema del discipulado y los cursos, del curso para servir, y como que para servir en la iglesia tenés que ser, no sé, tenés que tener un currículum, tenés que llenar un currículum como para empezar a servir. Y como que Jesús tal vez no sea tan así, o sea, es como eso de que metemos, viste, metemos como... entiendo que, bueno, obviamente, en Timoteo habla, por ejemplo, del tema de los pastores, que no pueden ser gente que recién se convierte, que como que tiene que tener un cierto tiempo con el Señor, pero a veces como que ya nos vamos al otro extremo de, viste, solo unos pocos sirven a Dios y... esa parte. La gente que sirve a la iglesia tiene que tener preparación por el hecho de que le tenés que dar herramientas. Ahora, no se van a convertir en doctores en teología. O sea, yo los tengo que preparar para que hagan, pero no se convierten en doctores en teología. Hay iglesias que no le dan nada, casi es vos ves el curso que le hacen el discipulado, y vos decís, el APEN de 2 años a 3. Es eso. El APEN. Vos me decís, no puede enseñar. No puede. Ahora, hay otra iglesia que parece que tienen que sacar un doctorado para hacer algo. Vos lo mirás, los cursos que hacen, son interminables. ¿Y qué curso está haciendo ahora? El 104/2, y después hago el 104/3, y después ¿cuál pasa? Al 105. ¿Y cuándo puede servir hacer algo en la iglesia? En el 145/11. Si ese tipo no va a hacer nunca. ¿Sabe más que yo? Sí, cuando termina ese... Y la mejor práctica es leer la Biblia y practicarla. Claro. Ahora, Jesús eligió la escoria del mundo. Total. No vamos a encontrar perfecto. Esa idea que los que vienen a la iglesia son unos santos, muchachos, olvídensela, porque Jesús eligió de la escoria del mundo, específicamente. Eligió gente que no lo querían, que no eran preparados, que eran odiados por su nación. No eligió a santos. Sí, no podemos elegir, nosotros no podemos elegir a eso. Dice un poco acá, a mí me gusta Crip, me parece Crip interesante esta idea de la cercanía de Dios y encontrar mi error, mi situación personal, porque eso al hombre lo lleva a una reflexión constante. Nadie es perfecto, nadie se convierte en una persona perfecta. Tengámoslo en cuenta. Tenemos nuestras debilidades. Yo les contaba el otro día, el domingo predicaba sobre Jeremías 45, la oración de Baruch, que en realidad la respuesta a Baruch, que es muy interesante. Son 5 versículos muy interesantes. Dios le termina diciendo a Baruch, en síntesis, lo que estás pidiendo es una barbaridad. Pedís cosas grandes, da gracias a Dios que va a tener la vida. ¿No? Diciendo, todo el mundo se está muriendo y vos querés un título, un cargo.
A veces, perdón, el cristiano es Durísimo. así. El cristiano es así. Está preocupado como Pedro, ¿no? ¿Qué va a hacer el otro? ¿Qué voy a ocupar yo? Da gracias a Dios que tenés vida. Y da gracias a Dios que te escucha. Y reconoce tu pecado, lo que está mal. Dice ahí su libro que en la literatura babilónica dice, ojalá pudiera estar seguro de que estas cosas son agradables para Dios. Lo que parece hermoso para el hombre es abominable para Dios. Lo que parece más odioso al corazón humano es lo que le gusta a Dios. Sin embargo, a pesar de la universalidad del concepto, las Sagradas Escrituras tienen una enseñanza singular acerca del tema. Pensar que el pecado es propio del cristianismo o de la Biblia es un error grave. El pecado es una idea que existe en otras religiones también. El pecado es ir contra el Dios de esa religión. Nosotros tenemos otro concepto. Vamos a ir brevemente, son y 36. ¿Sí? Vamos a son y 36. Y 50 paramos. Dale, metele nomás que está buena la No clase. importa, profe, siga. El origen del pecado, la caída. Uno de los aportes más interesantes de la teología del Antiguo Testamento es que aunque la tendencia de los pensamientos de su corazón era solo para mal, el pecado es algo externo o extraño al hombre. Es decir, no pertenece a su naturaleza. Fíjense que la creación del hombre dice claramente, y vio Dios que fue bueno, no dice que es malo. Si yo creo que, por eso la enseñanza del relato es que es exterior el pecado. ¿Sí? Esto está relacionado con el concepto bíblico de que el hombre, diferenciado de la visión hebrea de la griega, el pecado viene del exterior, es una idea objetiva. ¿Qué produce el pecado? Los límites del compañerismo con Dios. Debemos comenzar desmitificando el relato de los orígenes de Génesis, algo que nos gusta mucho y que lo hacemos constantemente. Creo que muchos de los profesores que ustedes tienen, destruir todo lo que ustedes traen de la iglesia para reedificar algo más o menos estable. Estable. Y después ustedes predican cualquier cosa y bíblico. vuelve. Y lo que nos mandan es lo mismo que ustedes tenían, porque esto pasa así. Yo fui a una iglesia con toda esta idea, me di cuenta que era remar contra la corriente y empecé a dar la pen. Y daba la pen y es más simple. La pena. Sí. Hay Tengo una que apostar campaña. por las Tengo nuevas una campaña. generaciones. Sí, tengo una campaña yo. Yo ya Muy empecé bien. a destruir con amor para reedificar un poquito. Bueno, esto quisiera hacerlo en dos direcciones. Por un lado, debemos tener presente que se trata de un relato, obviamente, mitológico, algo que ya se lo hemos dicho, pero con una mitología bien entendida. El texto no está narrando, sino evaluando una situación. En otras palabras, tiene un significado simbólico. Estamos hablando de un texto mitológico con significado simbólico, ¿sí? Por el otro lado, existe la tendencia de minimizar el relato, interpretarlo como una mera suposición del autor mismo. En este sentido, se deben notar dos respuestas. En primer lugar, que la existencia de pasajes paralelos en los relatos mitológicos antiguos testimonian de un trasfondo común. Hay autores, algunos de la camada de Campos, que le gusta tanto, que tratan el pasaje como diciendo, no existió. Esto no existió, es mitología, no le dé bolilla, ¿no? Yo escuché decir que es el inicio de la conciencia del pecado, es algo psicológico. Es muy lindo, ¿sí? Yo creo que su nacionalidad, Campos, ahora que la sabemos, tiene ese tema de desmitificar cosas. Que está bien, comprendible, y vaya con Mullman y Bullman y Mollman, todo lo que usted quiera, pero hay una prueba real de que hay relatos de otros grupos que tienen un relato en común. Lo que por lo menos me dice que la tradición es común, hay un trasfondo común. ¿Sí? Hay relatos de las 12, de un árbol y 2 serpientes. ¿Sí? Hay muchos relatos que siguen esta misma idea. Por otro lado, que interpretar a partir de prejuicios contemporáneos es
no solo una injusticia con el texto, sino una clara incomprensión del mismo. La visión de Israel que tenía Israel del mundo, que lo rodeaba, es que había sido creado como algo muy bueno. Eso dice Génesis 1:31. No fue creado como algo malo. Sin embargo, a pesar de la plenitud que gozó el hombre en el Edén, debemos tener presente que su relación con Dios tenía límites, y ellos tenían que aprender dos cosas. En primer lugar, que su origen y al mismo tiempo su significado se encontraba en Dios. No eran dioses, no tenían un fin en sí mismo. San Agustín escribió: el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, nos ha creado para ti, oh Dios, nuestra alma no descansa hasta que te encuentra. Es lo que yo le decía en clases anteriores, ¿no? Que en realidad un hombre o una mujer son completos en Dios, no en encontrar una pareja. Encontrar una pareja te sirve para seguir el ministerio. Eso de la media naranja que cantaba Palito Ortega, sí, a veces te encontrás la media naranja, a veces una sandía, a veces un melón, a veces un kiwi. O sea, no es medio, o sea, no pasamos la vida buscando. Manzana. Son esas cosas raras que vos decís, ¿no? Te presento a mi media naranja. Yo te conocí toda la vida uno. Y bastante gordito. Y ve la piba y decís, no, es un kiwi al lado tuyo, macho. Vos sos una sandía, o sea no digas media naranja. Sí. Es lo mismo que yo le diga, les presento a mi media naranja. Ustedes me van a mirar, pastor. Con el peso que usted tiene, usted es una flor de sandía, su esposo es un pedacito chiquito. Mi mamá a papá le dice medio limón, porque a veces medio mala onda. Qué buena su madre, ¿no? Fomenta el lazo matrimonial, estamos ahí orando por el matrimonio. Y ahí empieza a jugar un limón, medio limón, 2 limones. Quiere decir que oremos por su familia. Eso, Sí, ya 40 años llevan casados, ya. Pero un día el medio limón se cansa y se va, ¿eh? Denle una charla conmigo. 2 tips le doy y se toma la valija. Dice, no, ¿qué? Me voy a otro lado. Se va a encontrar una que le diga uvita y ya se va, ¿eh? Sí, porque más dos. ¡Uvita! Uvita, cerecita, frutillita. Nunca hay que dar por sentado la victoria. Nunca hay que dar por sentado la victoria. Siempre hay que remar. Joroba. Doy fe. Joroba. Siempre hay que remar. ¿Pasó algo, Campo, esta semana? ¿Estamos mal? ¿Sigue de novio? Sí, seguimos novios. ¿Sigue? Seguimos novios. Sí, no. Pero como yo dijo, la vengo remando. Sí, vemos que viene. La vengo remando. Yo la vengo remando. ¿Contó la historia negra de su apellido o lo ocultó? Sí, ya la sabe. Cuando... No, ya la sabe. ¿Y está orando? No, le di un libro para que lea, para que conozca un poco la historia. ¿Cómo se llama? Después hablamos de eso. Uy, ¿cómo me voy a hacer con esto? Recíbase pronto. En segundo lugar, que debían aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es un límite que Dios le pone. Dice, tenés todo para comer, pero esto no podés comer. Es el límite. ¿Sí? El hombre tenía libertad de comer todos los árboles. Esto implica que la creación había sido colocada delante de él para que la disfrute. No obstante, debía convivir con un límite. La figura del árbol del conocimiento del mal representa el conocimiento moral. En otras palabras, obediencia y desobediencia. Dios le pone un límite. Una vez un hijo mío me preguntó y me hizo reflexionar. Me dice, al final Dios es malo, porque si sabía que el hombre iba a comer del árbol, ¿por qué puso el árbol? ¿Por qué no lo resguardó? Así el hombre no comía del árbol, ¿no? Sí. Un pensamiento
interesante que me hizo pensar. En realidad, lo que el relato marca es que el hombre tiene que vivir con un límite. Pablo lo dice, todo me es lícito, ahora, pero no todo me conviene. Sí. Esa idea de que el árbol está ahí es para poner un límite. Este es el límite. ¿Te gusta o no? Este es el límite. De esto no podés comer. Clase que viene vamos a ver la ruptura con el compañerismo con Dios, ya son -4. Bueno. ¿Sí? Y ahí vamos a ir terminando. Es un